Bienvenidos al Dojo El Borde del Precipicio, soy Yami David. En este video continuamos con cómo hacer conceptualización correcta de las palabras. En la última parte, apresuradamente terminamos mostrando una versión sugerida del concepto de la palabra bueno. Continuando con la lectura, aunque hasta este punto pudiese caber la posibilidad de objeciones por parte de opositores de diversas maneras, tales como que se considere que existen cosas o entes con propiedades de bonanza permanentes, pero, tal y como se indica en la física, el universo es proteico, o sea, cambiante, por lo que, aunque a criterio y visualización de algunos pudiese percibirse tal calidad generalista, ello es falso. O el que un concepto de tal complejidad y datos involucrados pudiese ser de difícil comprensión para infantes o personas ya viciadas en su forma simple, pero esto no es una cuestión de dificultad sino de voluntad, pues es comprobable que un menor puede ir comprendiendo poco a poco un concepto como este, con el tiempo y buenos ejemplos tanto figurativos como prácticos, mientras que una persona arraigada a un concepto más simple, tarde o temprano, a experiencias de vida y ejemplos también, puede ir mejorando el uso y razonamiento de la palabra. O sea, que aunque el concepto sugerido de bueno pueda parecer de primera mano algo complejo, simplemente con el tiempo puede hacerse entendible y práctico. Otro efecto negativo de la excesiva simplificación de conceptos oficiales de las palabras es la excesiva permisividad de los mismos, la cual da lugar a que los individuos, aun estando dedicados a profesiones ampliamente relacionados al lenguaje, lleguen a cometer omisiones en su uso o, en opuesto, imbuirles características extra, siendo el segundo caso lo más común. Por ejemplo, en palabras que describen acciones suele existir, suponiendo que exista una excepción, una serie de requerimientos necesarios a priori a considerar en los múltiples usos de esas palabras, tales como por ejemplo en la palabra cargar, donde para poder realizar la acción es necesario que exista peso o capacidad, volumétrica o eléctrica según el caso, entre otros factores, por lo que tanto emisor como receptor de la palabra, ya incluida en una oración, pueden llegar a no considerar esos detalles en ciertas situaciones, por lo que existe una posibilidad latente de omisión por desconocimiento en su uso que se debe considerar siempre. Mientras que en el caso opuesto, un buen ejemplo de característica extra imbuida puede darse al usar una palabra como omnipotencia, pues suele incluirse en uso y entendimiento una permanencia de la cualidad teórica de manera forzosa, cuando podría ser solo momentánea o específica, siendo que ante estos deslices lógicos de la relación significado y significante se pueden dar lo que en lo personal llamo paradojas o dilemas de lámpara maravillosa, o sea, paradojas o dilemas falsos que se dan a consecuencia de conjuntos de trampas de lenguaje. Entre paréntesis, les llamo de lámpara maravillosa porque recuerdan aquella historia del genio que ofrece cumplir 3 deseos, ya que al dar un número en un asunto de esa naturaleza resulta realmente gracioso, cuando uno de los 3 deseos puede ser: concédeme todos los deseos que te pida. A lo cual el genio, de ser astuto, podría conceder el deseo con un condicionante de que se los cumplirá mientras le los pida en una lengua muerta. Y es que en esa volatilidad y suavidad del lenguaje se presentan las palabras para tergiversar cualquier expresión. Un ejemplo de estas paradojas de lámpara maravillosa es aquella en donde tomé ambas palabras usadas antes, cargar y omnipotencia,
y fue muy famosa en su momento, la cual dice, de la cual tomé: si Dios es omnipotente, ¿podría crear una piedra tan pesada que no pudiera cargar? Donde, aparentemente, se pondría en tela de juicio la cualidad dada a la entidad desde un sí o un no. Entre paréntesis, de hecho, esta paradoja es milenaria y célebres autores llegaron a debatir sobre ella recurrentemente, e incluso parte de la comunidad religiosa llegó a decantarse por preferir decir que no, armando y divagando ideas hasta darle otro concepto de uso a la palabra omnipotencia. Pero, como es perceptible ante lo que aquí tratamos, en ambas palabras lo que desencadena esto son problemas de concepto omisivo o de sobreatributos, ya que la deidad bien podría crear una piedra tan pesada y grande que no hubiese objeto que le diera peso, dando a que al flotar en el vacío sería tan pesada y grande que cargarla sería a la vez posible e imposible, o que crease cualquier piedra y se quitase a sí mismo momentáneamente toda fuerza, haciendo que de hecho la estaría creando y seguiría siendo omnipotente. Básicamente, para que la paradoja funcione, se requiere que los individuos que la traten hayan caído en la trampa de anteconceptualización, la trampa de adición a la realidad, trampa de focalización y trampa de sol simultánea o parcialmente. Existen muchas paradojas y dilemas de lámpara maravillosa como esta que son fácilmente desmontables ante las herramientas antes dadas en el documento presente, pero tratarlas es algo que no es tema. Entre paréntesis, aunque solo por mi propio gusto puedo decir que es posible dar con la cuadratura del círculo si en una caja ponemos un objeto que desde el orificio se vea como un círculo, pero que al prender una lámpara el objeto proyecte una sombra cuadrada, usando una variante de la cueva de Platón. Todo lo cual nos da a entender que, así como existen palabras que debiesen entenderse o conceptualizarse considerando sus similitudes con fórmulas o ecuaciones, sobre todo en aquellas usables como calificativos, también debe haber palabras indicativas de signos o propiedades matemáticas, físicas, químicas, etc. Y en consecuencia, el que tal tarea de reconceptualización es algo complejo que requiere la participación de diversos expertos en distintas materias. En el siguiente video continuaremos con la lectura.